¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos muy contentos porque hoy iniciamos esta plataforma en CELíder que se llama El Líder y Tú. Contaremos durante todas las semanas un invitado especial que va a dialogar con todos ustedes sobre temas relevantes de los que estamos ahora viviendo. Estamos prácticamente a 20 meses de que inició la pandemia y tendríamos que reconocer cómo este coronavirus nos vino a robar la paz, definitivamente. Pero al mismo tiempo que nos robaba la paz, nos traía una tremenda oportunidad, la oportunidad de elegir, sobre todo ahorita que estaríamos pensando qué viene después de la pandemia, elegir si queremos regresar a lo que teníamos antes o aprender de esta experiencia y aportar precisamente al cambio que nosotros somos obviamente factores importantes en lo que tiene que suceder. Definitivamente, pues esta nueva modernidad, vamos a llamarle, o esta nueva realidad, nos trae definitivamente nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de convivir, nuevas maneras de compartir. En fin, es verdaderamente un nuevo mundo. Hay un estudio que acaba de realizar The Economist con 45 especialistas que determinan 20 posibles cosas que van a estar cambiando claramente al terminar de la pandemia. La verdad es que yo no percibo que haya un término de la pandemia, porque después de esta vendrán otras cosas probablemente. Entonces tendremos que irnos adaptando. Y uno de los temas más importantes definitivamente tiene que ver con la tecnología. Esa tecnología que tiene un altísimo impacto en la producción, en la productividad, en la educación, en la medicina, que nos pone un verdadero reto para aprovechar precisamente esa nueva circunstancia y buscar pues de qué manera nosotros nos podemos estar adaptando. Y hoy es un día especial porque al ser el primero tenemos un gran invitado, un personaje que ha sido nuestro consejero en CELíder, pues destacado rector, presidente del Sistema Tecnológico Monterrey. Me refiero a Salvador Alba, y a quien le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado en CELíder pues, para lograr pues, todos los cambios que hemos hecho y sobre todo para compartir con la audiencia sobre todo de esta importancia de la tecnología y cómo nosotros podemos ser parte de ella. Gracias y bienvenido. Gracias, Javier. Y sin duda es un tema fascinante. Y yo quisiera darles un contexto porque la época, los que están escuchando, que nos va a tocar vivir, es maravillosa, pero al mismo tiempo el cambio pues, nos genera miedo. El ser humano somos de hábitos. Cualquier cosa que es romper un hábito, un paradigma, pues generalmente nos genera un estrés. Y hay que aprender inclusive yo siempre digo, hay que aprender a disfrutar el conflicto que nos va a llegar, tanto el que generamos nosotros con nuestras ideas, como el que nos llega, y lo único que podemos decidir es con qué energía lo manejamos, con esa energía positiva, de ver todo lo bueno que puede suceder, y yo creo que eso puede cambiar. Ahora, recuerden también que el proceso de cambio tecnológico se dio hace 35 años con el nacimiento de Internet. Llevamos mucho tiempo en donde hay dos mundos, el mundo anterior que habíamos construido, que se basaba en un mundo físico, en donde teníamos muchas operaciones costosas, improductivas, pero que al final era la única forma que teníamos para dar servicios y productos a los ciudadanos, a los clientes. Aparece Internet, y Internet es una super herramienta que nos puede cambiar muchos de los hábitos y formas de vida. Y a pesar de que llevamos tantos años, en realidad todavía el mundo físico, la educación física, la salud física, siguen siendo elementos dominantes. Los servicios al ciudadano de parte del gobierno siguen siendo todavía presenciales. Entonces, cuando ustedes ven, lo que sucedió con la pandemia fue que nos hizo necesario darnos cuenta que había una herramienta maravillosa que se llama tecnología y que todos los procesos que nos daban miedo, pues tuvimos que agarrarnos de ello y entonces se aceleró la tecnología. Es tal el nivel de aceleramiento de la tecnología que las empresas que ya eran valiosas, Apple, Amazon, hoy son las empresas más valiosas del planeta y vemos empresas como Apple que valen más de 2 veces el valor de la economía de México en lo que venden.
y valores que nunca nos imaginamos. Para darles también otra idea, en México siempre hablamos de que no hemos creado empresas nuevas. Las 10 o 20 importantes hace 20 años siguen siendo las mismas, pero en este año, en el último año, se generaron 3 unicornios. Unicornios son empresas que valen $1,000 millones, o sea que son empresas que tienen capacidad de impactar no a un país, sino impactar con su solución al más de los mexicanos que tenemos y posiblemente a algunos de los 8,000 millones de habitantes. Estas empresas son Kavak, Bitso, que es criptomonedas, y la otra que es Clip. Y esto no lo habíamos logrado antes, y ahorita en la pandemia lo que está empezando a suceder es que el dinero de los inversionistas hacia empresas de tecnología en el último año ha sido más de $1 trillón. Es decir, ustedes ven esas valorizaciones, $1 trillón cuando anteriormente la pandemia no eran ni 100,000, 200,000 millones de dólares, que es mucho dinero. Entonces, ahorita por eso ustedes ven que muchos inversionistas dicen, yo le apuesto que ahora sí viene una transformación mucho más rápida. También si nos fijamos nosotros en los últimos 10, 20 años, casi todas las empresas del mundo físico, cuando alguien rompe el paradigma o nos trae una solución, pues simplemente se muere, porque la nueva solución es una solución más óptima, es una solución que tiende a un costo bajísimo, y ustedes lo ven con Blockbuster. Llega Netflix y ¿quién va a querer ir físicamente a rentar una película, devolverla contra esta opción? Y lo vemos en Nokia, que fue líder en los celulares, cuando hay un celular, pues no es el móvil, en realidad es toda tu vida en aplicaciones que hacen millones de personas que le llamamos apps. Entonces, los cambios que vienen son enormes. A mí me da mucho gusto porque el mundo, nosotros venimos de un capitalismo que ha sido el mejor sistema que nos ha jalado, pero basado en la escasez. ¿Qué significa en la escasez? Pues que al final yo trato de vender un producto, lo hago escaso, apelo a la envidia, que es uno de los factores del ser humano, y entonces hago que las cosas, mientras más exclusivas, más valen, y de esta forma se genera este capitalismo. Pero al mismo tiempo, dentro de este capitalismo, hay un capitalismo basado en la abundancia, en donde yo digo, oye, yo voy a sacar esto y se lo voy a dar al acceso gratis a toda la humanidad. Cuando tú logras impactar 1,000 millones o 8,000 millones de habitantes, pues los costos son cero porque prácticamente tus gastos fijos pues, los repartes entre qué. Y eso es lo que estamos hoy viendo. Imagínense el ejemplo de la educación. En el mundo presencial, un buen profesor pues, podía impactar 100, 200 alumnos, pero hoy con la tecnología, ese profesor puede impactar a 50 millones de personas, 100 millones. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es la posibilidad de tener acceso toda la humanidad a servicios que eran muy exclusivos para cierta gente con un poder económico muy alto. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a compartir. Entonces vamos a entrar en un mundo colaborativo y en un mundo compartido. El problema que está sucediendo es que en el mundo viejo, era un mundo lento, era un mundo que no generaba cambios, y por eso hay una resistencia de las organizaciones viejas, que son lentas, pues que no lleguen estas organizaciones, porque estas organizaciones lo que tienen es liderazgos en donde primero ponen al cliente como su razón de ser, crean grupos autónomos, y estos grupos autónomos les dan el poder de toma de decisiones. Y para mí el mejor ejemplo, que a veces no nos damos cuenta, es Apple. Apple tiene 23 millones de personas que están haciendo aplicaciones en el mundo, diríamos que no son sus empleados, les da el 70% de las ventas, pero esta gente no existía hace 20 años, hace 15 años, y hoy están trabajando desde su casa en generar una innovación enorme en beneficio de la sociedad. Hay otra organización que también no nos damos cuenta, oímos que Alibaba en China es una organización. Yo diría que el invento más importante que se ha dado en los últimos años se llama Alibaba. Y todo el mundo piensa que Alibaba es el Amazon de China, y no es cierto. Alibaba lo que hizo es conectar a los seres humanos con las cadenas de valor. Imagínense toda esta gente que vivía en pequeñas ciudades, que producía algunas cosas, ¿dónde las vendía? Pues era muy difícil. Ahora las vende a través de la red que se llama Alibaba, y gracias a eso hay más de 80 millones de empresarios pequeños que generan 3 y 4 empleos, multiplíquenlo, 300 millones de empleos,
que le han dado un desarrollo económico a China que no se explicaría sin esta plataforma. Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo Alibaba? Pues tuvo que tener una escuela. Posiblemente la parte más importante es una escuela para entrenar y habilitar seres humanos en la nueva tecnología, y después terminó haciendo un sistema de pago. Los que tienen oportunidad de haber ido a China se dan cuenta que el dinero ya no existe. Prácticamente el dinero, pasaron ellos de dinero físico a dinero por un móvil, es decir, se saltaron la tarjeta de crédito. Entonces yo te diría, Javier, que vienen cambios fenomenales, pero al mismo tiempo, pues muchas de las empresas que tradicionalmente conocemos van a morir cuando alguien traiga una solución mucho mejor a la sociedad. Y dentro de esta tecnología, también vemos en la medicina grandes cambios. De hecho, a mí me tocó escuchar a personajes que tú invitaste ahí en el TEC en alguna ocasión, de cosas que se estaban haciendo en la medicina que eran casi difíciles de creer, y pues hoy seguramente pues, ya son parte del mundo, y que viene pues toda una revolución en ese campo. Y sobre todo la medicina ha sido correctiva. Espero a que me enfermo para darte el correctivo. Yo creo que vamos a tener una medicina mucho más preventiva, y para hacerla preventiva, pues yo necesito tener información del cuerpo humano. Entonces, hoy con todos los conectores que tenemos, fíjate, hoy en el mundo hay 7 conectores promedio por habitantes, conectores Wi-Fi, por eso hay una escasez de chips, porque en realidad toda esta nueva economía detonó la producción de conectores. Y con lo que te quiero decir es que estos 7 conectores hoy están subutilizados, y estos conectores sirven para conectar ciudades, fábricas, el cuerpo humano. Entonces va a llegar un momento en que en realidad, ¿a qué voy a un médico? ¿A que me revise? Pues en realidad mi propio cuerpo me va a dar diagnósticos, mi propio cuerpo me va a decir dónde tengo problemas, y me va a dar soluciones con algoritmos. Y la otra cosa, pues cada cuerpo humano es diferente. Entonces toda esa idea seguramente se va a platicar en algunos años, cuando yo tenía que hacer una cita con el doctor, llegar media hora antes, pagar el estacionamiento, esperar en el consultorio. Un proceso de a veces de 2-3 horas. Entonces, de repente, tú vas a poder tener al mejor médico conectado en línea, 10 minutos, ya tiene la información, y a un costo pues, infinitamente menor, porque hoy un buen médico pues, puede atender 8, 10 pacientes al día. Pues, de otra forma, un especialista va a poder atender 50, 100 pacientes en forma diferente. Entonces, yo diría que la medicina va a cambiar. Está la nanotecnología, que es el manejo de la materia, y no nos hemos dado cuenta que gracias a la nanotecnología tú vas a poder entrar al cuerpo humano sin abrirlo, porque las partículas nano pueden introducirse, son infinitamente tan pequeñas que pueden entrar al cuerpo humano. Entonces tú vas a poder tener forma de entrar la medicina, que la medicina ataque exactamente donde está el problema. Los cánceres que hoy hacemos quimioterapias donde atacas todas las células, vas a poder atacar prácticamente donde hay el problema. Y esto se va a dar no nomás en la medicina, la nanotecnología va a cambiar también la forma de manejo de materiales. Hoy, a través de nanotecnología, tú puedes crear fibras de carbono que son más resistentes que el acero, pero pesan un 10% del acero. Entonces, imagínate el cambio de muchas industrias que hoy no ha llegado ese paradigma, ni ha llegado ese material, pero cuando llegue, pues va a poner en jaque a muchas industrias que hoy conocemos, y sin duda inteligencia artificial. Hoy la realidad es que el cerebro es una máquina que es lenta para procesar información, para acumular, y hoy pues, la máquina en esos sentidos te puede ayudar, te resuelve más. Son los mismos celulares, traen más información que la que nosotros pudiéramos manejar. Pues todos estos cambios, pues sí, nos van a ofrecer una forma diferente, y yo creo que lo que nos van a ofrecer es que el mundo como hoy lo tenemos no es sostenible. Ya nos lo dijo las Naciones Unidas en 2015, y sacó estos 17 programas de desarrollo donde dice, oye, o cambiamos o no es sostenible. Y lo que hemos avanzado en estos 5 o 6 años no es suficiente para sostener el planeta. Y por otro lado es un planeta no bien repartido. Es decir, el 1% de la gente con mejores ingresos
pues prácticamente tiene más del 50% de todos los bienes de la tierra. Entonces, necesitamos un mundo en donde no desperdiciemos, un mundo en que compartamos. Entonces, todas estas ideas de que yo acumulaba y tenía metros cuadrados en mi casa que no usaba y automóviles que no usaba, pues seguramente en algunos años nos vamos a reír de que teníamos cosas que no usábamos y que no solamente si tienes derecho económico a tenerlo. Ya vemos nosotros en países, por ejemplo, como Singapur, que en los últimos años no ha habido permiso para tener un coche. Y el que tiene un coche paga un impuesto de $250,000 por tenerlo. Entonces, ya no se trata de decir, oye, es que yo tengo dinero. Sí, pero vas a usar energía, vas a utilizar cosas que afectan al planeta, pues tienes que pagar un costo elevadísimo para poderlo tener. Entonces tenemos que inhibir muchas de las cosas que hoy hacemos para realmente tener una sociedad en donde pues, los 8,000 millones de habitantes puedan tener una vida digna. El otro tema que seguramente va a cambiar y a mí me fascina es el trabajo, porque hoy veíamos el trabajo como un intercambio de transaccionalidad, es decir, yo te pago un dinero y yo tengo derecho a 8 horas. Y en esas 8 horas yo decido en qué te voy a usar. Y la pandemia nos dijo que, pues ya estando en tu casa, pues no, ya lo controlas. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo? Y también las empresas se enfrentaron a los gastos fijos. En la pandemia, ¿cómo bajo los gastos fijos? Pues despides en el metro tradicional. Pero ¿qué pasa si las personas ya no son mis empleados? ¿Qué pasa si yo permito que alguien que me hace una actividad de contabilidad y es muy bueno en un tema, se la pueda dar a 3, 4, 5 empresas? Pero ahí viene el celo de decir, no, trabaja para mí. Entonces, quiero tener control. Pues yo creo que lo que vamos a empezar a ver es el autoempleo. Antes de la pandemia, solo en Estados Unidos ya 34% de la fuerza laboral estaba en el autoempleo. Yo no sé los números ahorita, pero seguramente ya superaron los 50%. Entonces, eso también es muy bueno porque el ser humano, ¿por qué tenemos esta capacidad de innovación? Porque hay libertad. Pero revisemos todavía hace 200 años. Los procesos de libertad no estaban tan claros. Inclusive Estados Unidos, ¿cómo se formó? A través de la esclavitud. Los negocios de traer los barcos y todas estas gentes de África. Bueno, todavía hace pocos años estaba sucediendo esto. Entonces, en el momento que el ser humano empieza a entrar en libertad, pues genera creatividad, genera innovación, nuevas formas de vida. Yo creo que todavía hay muchos seres humanos que están todavía más cerca de la esclavitud cuando tienen condiciones de vida, condiciones salariales, condiciones de trabajo muy básicas. ¿Sabes? Entonces, creo que lo que requieren nuevas habilidades, y esas nuevas habilidades con los métodos tradicionales de formación y educación era muy difícil. Y el otro tema también que nos duele mucho a los seres humanos es que vamos a tener que aprender a urbanizar y a vivir colectivamente. Lo que han hecho los asiáticos y que nos han dado una lección es que al vivir en ciudades grandes, diseñadas, pues logras vivir ricos y pobres en el mismo espacio y compartir el espacio público, que al final lo pagan con los impuestos prediales del rico. Y esto es la forma de generar una sociedad más incluyente, más diversa. Y esto se da cuando tienes la posibilidad de que todos estemos en el mismo espacio. Pero al mismo tiempo, cuando estamos todos en el mismo espacio, el mercado laboral y los salarios suben dramáticamente. Para darles una idea, 10% que urbanices tú, sube 30, 40% los salarios. Y por eso hoy escuchamos, hace 20 años escuchábamos que China tenía los salarios de $1 al día. Hoy no escuchamos eso, sobre todo en las ciudades. ¿Por qué? Porque al urbanizar automáticamente entró el mercado laboral. Y por otro lado, sí, el costo de vida es mayor, pero los satisfactores que esa gente tiene son los parques, los jardines, las calles, el transporte colectivo. Eso lo tienes que tener conviviendo en una comunidad en donde tengamos espacios pequeños. Yo recuerdo estando en una tienda en China, donde yo veía que las camas las subían, resorteaban para pegarlas a la pared, y me decían, veían raro que yo me estuviera fijando en eso, y me decían que en México no es así, ¿no? Me dice, bueno, ¿y qué hacen en el día? Pues el espacio se queda así.
Entonces, no nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en las que todavía desperdiciamos. Tenemos más cosas de las que requerimos. Y en el momento que nosotros aprendamos a usar menos cosas, a compartir, el costo de nuestra vida va a bajar y por lo tanto vamos a poder tener una mejor calidad de vida con menos satisfactores. Y eso nos cuesta mucho trabajo creerlo porque el mundo de los empresarios y las empresas nos comunican en mercadotecnia que hay que tener más cosas, que requiere, para ser feliz requieres esta marca y este producto, y entonces llenamos nuestros closets, llenamos nuestras cosas con cosas que no necesitamos. Y cuando lo racionalizamos decimos, pues no es necesario. Pero no somos los que vivimos ese mundo los que vamos a cambiar, son las nuevas generaciones, los jóvenes, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparecen empresas como Uber, Airbnb, que revolucionan porque son empresas basadas en compartir, en colaboración. Y esto nos lleva posiblemente al mensaje más importante. ¿Qué tipo de liderazgo requerimos? Porque el líder de donde venimos nosotros, donde nos entrenaron, era el líder jefe. El jefe es al que nombramos y el que tiene la última palabra, al que le llevan los asuntos, él evalúa y él decide. Pues sí, nomás que eso hace que las organizaciones y las decisiones sean lentas, eso hace organizaciones burocráticas, donde la gente no se siente involucrada, no se siente motivada, y por lo tanto ese liderazgo es muy lento, porque si yo quiero llevar decisiones individuales de cada cliente al jefe, pues la probabilidad de salir adelante es muy baja. Y hoy requerimos un líder totalmente opuesto, un líder no jerárquico, un líder que ve al final al cliente como su razón de ser, un líder que al final está al servicio y que en realidad él es un habilitador para generar cultura. El otro día yo leía una entrevista con Sandela, el de Microsoft, y le preguntaban, oye, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a la operación? Le preguntaban, y él decía, 0. Yo nomás me dedico a ver el futuro, la cultura y los valores. Entonces, hoy ustedes vean, las empresas más valiosas, analícenlas, Google, Facebook, Apple, Amazon, todas estas empresas, cuando ustedes ven lo que valen y después revisan su estado de resultados, su balance, el balance o el capital, lo que tienen los accionistas, no es ni el 5% de lo que vale la empresa. Entonces, ¿de dónde está ese 95%? Son los intangibles. Es esa capacidad de innovar, esa cultura, esa capacidad de atraer clientes, esos clientes que no están en el balance, pero que están. Entonces, hoy son los intangibles en la economía del conocimiento lo que crea valor. Pero los seres humanos que venimos del mundo de la agricultura, de la manufactura, queremos sentir el mundo físico. Inclusive ayer hablaba yo con un banco y le decía, ¿cómo le prestas? Tú siempre que quieres prestar, quieres sentir que hay un bien inmueble, que hay algo físico con que te puedes cobrar. ¿Cómo le haces cuando estas empresas que valen un dinero no tienen activos? Pues no tiene fábricas. Fíjense, una empresa que en Cupertino, que es una población de menos de 100,000 habitantes, es más chica que San Pedro, desde ahí se genera la empresa más valiosa del planeta. Y no tiene oficinas, desde ahí generan la innovación, no tienen fábricas, y nadie se preocupa si tienen fábricas o no tienen fábricas. Y tienen caja y bancos guardados, porque no tiene proyectos, más de 300,000 millones de dólares. Es decir, ¿cómo explicas este liderazgo? Amazon nos reaccionó muy bien en la pandemia, todo el mundo que empezamos a utilizar Amazon nos llegaban las cosas, y no nos preguntamos, oye, ¿cómo le hizo? Bueno, invirtieron 40,000 millones de dólares. Es decir, invirtieron más que lo que invierte el gobierno mexicano en inversión de capital, le invirtió en una de sus divisiones de Amazon. Y lo más impresionante es que no pasó por aprobación del Consejo. La división tenía autoridad para mover 40,000 millones de dólares en decisiones. Entonces, esa es la velocidad que hoy requieren las empresas. Entonces, cuidemos, porque las organizaciones en donde la gente crea que el líder decide, se van a morir. Es nosotros decidimos. Y al final el rol de un líder son 3 cosas. Proteger el futuro, porque si vemos que nuestras organizaciones están en riesgo,
pues hay que estarlas reinventando o crear nosotros la propia autodestrucción antes de que otros nos destruyan. La otra cosa que tienen que cuidar es tener mejor talento que uno. Y eso es muy difícil porque en la inseguridad que tiene el ser humano traemos gente parecida a nosotros. Y eso es una garantía de fracaso. Hay que traer gente que sea mejor que nosotros en el área que nosotros queremos desarrollar y gente que nos rete, gente que no piensa igual que nosotros. Y por otro lado, crear esa cultura, esos valores, que esos son el pegamento que hace que muchos seres humanos que piensen diferente puedan unirse a través de una escala de valores. Y si eso hace el líder, todo lo demás lo puede delegar. Y esto es muy difícil porque la mayoría de los que aprendimos creemos que el líder es el que está jalando la carreta, el que como tiene una mayor capacidad, pues quiere resolver el problema de los demás, y lo único que sucede es que esas organizaciones van muy lentas y hay nuevas organizaciones con nuevo pensamiento, con nuevos jóvenes que no tienen pasado, que solo vienen con la idea de solucionar un problema real de la humanidad y que por lo tanto, pues tarde o temprano, si tienen éxito, pues son estos unicornios que al final pues los ponen en jaque a muchas organizaciones. Oye, pues qué padrísimo, la verdad es que este tema es fascinante, fascinante, interminable, y la verdad es que todo el mundo lo tenemos aquí a la mano. Lo que a veces es ese miedo para reconocer si tengo o no la capacidad para hacerlo y no doy ese pasito, no me atrevo, ¿no? Y se da en todos los campos, los que son pequeños empresarios, no quieren hacer sus movimientos y quieren seguir entonces manteniendo el rol del jefe, y si lo hacen un pequeño empresario, pues también lo hacen presidentes de países, ¿no? Que son con ese jefecito mayor de todo y pues terminan acabando el país. Y por eso en ser líder yo creo que tiene la responsabilidad de también preparar en los nuevos, todo el mundo se dice líder, pero hay que empezar a distinguir entre ser líder en esta nueva economía y ser jefe. Exacto. Y son dos palabras que tienden a confundirse mucho. Y eso es lo que hacemos mucho nosotros precisamente en ser líder, o sea, darse cuenta que el liderazgo se aprende haciéndolo. Te vas a equivocar, pero de esa equivocación recuperas, evalúas contra lo que hacen otros y vuelves a direccionar y te vuelves a atrever. Ese es el liderazgo. Y cada quien lo va a enfrentar, unos en los que están estudiando, pues levantando la mano en las mesas directivas de su generación o de su organización en la que se metieron, pero otros simplemente participando en proyectos sociales, que no tienen que ser de la escuela y son de la comunidad y levantas la mano. Ahí es donde estás haciendo esa riqueza de tus habilidades que te van a llevar a construir ese liderazgo que confía en los demás. Sí, pero si hay algunos principios, Javier, el servir, el líder por naturaleza tiene que servir a los demás. Definitivo. Y ese principio a veces no está vigente en muchos líderes, y ese no lo puedes perder. Y segundo, también enfocarte en que la única razón de cualquier organización es dar un valor agregado a alguien, cliente le podemos llamar, y si no vemos a esa persona realmente con el entusiasmo de quererla servir, si no invertimos la pirámide y ponemos al cliente arriba, ¿cuántas organizaciones están para maximizar la utilidad o para mejorar las condiciones de los empleados? Tenemos que estar viendo siempre al cliente, porque el cliente, como llega, puede ser leal a nosotros, pero también nos puede abandonar. Así es. Pues Salvador, pues muchísimas gracias. La verdad es, apreciamos mucho tu tiempo y sobre todo tu conocimiento de todos estos temas y la facilidad para presentarlo y dejarnos pues una tarea importante que tenemos que hacer yo diría como sociedad, porque verdaderamente nos va a impactar a todos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y la verdad es que bueno, pues el coronavirus claramente nos hizo reconocer lo frágil y lo vulnerable que somos. Y nosotros en CELíder esperamos que con esta plataforma de Líder y Tú, con invitados como Salvador y muchos otros que vamos a tener, enfrentemos el reto de recuperar la confianza. Ahí es donde yo siento que vamos a tener la gran posibilidad de enseñar de lo que somos capaces.
Y bueno, pues te agradezco de nuevo, Salvador, el participar con nosotros y seguimos en contacto. ¿Verdad? Nos vemos el próximo martes con otra súper invitada. No se lo pierdan. Muchas gracias.